Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Kenzie Ayala, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Villanueva, Honduras, graduada de Ingeniería Informática y actualmente cursas el máster en Ciencias en Big Data y Business Intelligence. Eres de la comunidad DevTeam 504, que para quienes no lo sabíamos es el prefijo telefónico de Honduras, y eres también coorganizadora del Google Developer Group de San Pedro Sula. Tienes el reconocimiento como embajadora del programa Women Tech Makers de Google por tus destacados aportes en la promoción de las tecnologías de tu comunidad. Es un honor tenerte acá, especialmente tras haber coincidido en el Angular Community Meetup de noviembre, donde esa charla que ofreciste sobre testing en Angular dejó una excelente impresión. Muchas gracias por este honor de estar aquí compartiendo contigo un poco de lo mucho que hemos aprendido de Angular. Y pues sí, me gusta mucho trabajar con comunidades y la pandemia fue como que la excusa perfecta para decir ya no hay tiempo que perder. Para los desarrolladores, bueno, prácticamente para todos los que trabajamos en el área de la informática fue como que un reinicio de dejar de vernos como el paradigma de los desarrolladores somos personas retraídas o no le hablamos a nadie, ¿verdad? Y fue interesante para mí iniciar en las comunidades. Me acuerdo que di mi primera charla sobre código limpio y buenas prácticas de programación para DevTeam 504 y el organizador, que le decimos padre fundador, que es Cristian, me dice, ¿te gustaría formar parte? Mira que solo tenemos una chica en el equipo, me dice, y yo le digo, claro, claro que sí. Nos conocíamos desde que estábamos en el high school, entonces por eso es que ya teníamos como que una relación de amistad y me dijo, venite al equipo y pues aquí hemos estado. Es bonito realmente compartir conocimiento y si te pones a pensar, si no hubiera divulgación de contenido relacionado con ya sea con la programación o con otros temas relacionados a la informática, realmente estuviéramos en niebla porque es así como a través del tiempo también los frameworks y todas las librerías y todos los temas se han ido aclarando, han ido mejorando y es por el hecho de divulgar contenido y las comunidades son la herramienta perfecta para hacerlo. Me encanta la historia de ese camino que recorriste. ¿Y qué fue lo que te motivó inicialmente, Kenzie, a invertir tiempo en aprender Angular e incluso otros frameworks basados en JavaScript? ¿Cuáles fueron esos factores que te llevaron a dedicar una parte de tu continua formación profesional al aprendizaje de buenas prácticas, patrones de diseño, patrones de arquitectura de software en el lado de acá, del frontend? Esta pregunta me encanta porque si te pone, ok, tal vez te dé un poco de risa. Yo estaba en la universidad y estaba, si no me equivoco, en segundo año ya de la carrera y yo hasta el momento no manejaba nada de JavaScript. Yo te manejaba Java y tal vez en ese momento creo que ya Visual Basic, un poco de C Sharp y Visual Fox porque fue lo que yo traía de conocimiento desde la escuela. Entonces, yo quería encontrar trabajo en el área. Para mí fue un inicio bien duro porque en ese momento realmente no habían muchas oportunidades, por así decirlo, de gente sin experiencia. Bueno, todos los que hemos pasado por nuestra etapa junior me podrían entender lo difícil que es encontrar una oportunidad para poder empezar en el mundo del desarrollo, de la informática, dependiendo de lo que tú estás buscando, ¿verdad? Entonces, he tenido algo y es que me gusta hacer amigos, me gusta platicar, me gusta hacer networking y conocí uno de mis colegas que fue un mentor mío para lo que fue AngularJS y me dice, mira, estamos buscando un developer, te tocaría aprender y nosotros usamos AngularJS, me dice. Nunca lo había usado en mi vida, pero te juro que yo me enamoré del framework. O sea, fue mi primer framework en frontend que aprendí y yo estaba prácticamente full en ese rol de frontend developer y prácticamente fue obligada porque quería trabajar ya en el área de la informática. Difícilmente encontraba una oportunidad donde me decían, no, mira, se encontraba en áreas de soporte técnico, de hardware, pero no es lo mío. Ya he trabajado en esa área, no te lo voy a negar, pero no es lo mío.
A mí me encanta estresarme con la programación. Entonces, ponle que en el término de casi un mes ya estaba haciendo features para el proyecto en el que estábamos trabajando y me encantó Angular. O sea, dije este es como cuando tú descubres lo que te gusta, ¿verdad? Yo dije, yo quiero dedicarme a la programación siempre. Ya después en eso entra Angular 2, pero sí, yo inicié con el más viejito que es Angular JS. Sí, Angular 2 o lo que viene siendo Angular solo sin el sufijo de JS vino siendo un framework completamente nuevo. ¿Y por qué dedicar tiempo hoy en día a aprender este framework? Si pasaste por ese proceso de aprendizaje del framework por las condiciones propias que estabas escribiendo que caracterizaron la vía por la cual te desarrollaste profesionalmente, comenzaste por ese camino, pero ¿qué es lo que has encontrado recientemente que pudiera mantener la opinión que tienes de continuar aprendiendo Angular y tratar de meterse en cada una de las profundidades diferentes de todas las áreas del framework como tal? ¿Qué es lo que has encontrado acá en Angular que lo hace destacar frente a otras alternativas? Sí, creo que la pregunta aquí sería, ¿por qué no aprender Angular? Ujú. Sabemos la robustez del framework, lo más completo que es. Y sí, tal vez otros dicen, no, pero es un escape de no programar en JavaScript directamente. O sea, tenés el camino fácil porque estás usando un framework, pero no se trata en sí de buscar algo que sea fácil. Yo considero de que conforme va pasando el tiempo, esto es lo que tienen que hacer los frameworks, las empresas que se dedican a crear un framework a partir de un lenguaje de programación es prácticamente facilitar la vida. Recordemos que todos los lenguajes viejos tenían ese tipo de cosas como que no cualquiera podía programar o era muy pesado o consumía recursos o esto o lo otro. Entonces, el que otra empresa se dedica a hacer un framework a partir de un lenguaje de programación, no solamente tal vez nos da una vía un poco más fácil de poder crear aplicaciones, de poder crear sistemas, sino el poder ir evolucionando, ¿verdad? De cómo las necesidades actuales, conforme va avanzando la tecnología, nosotros tenemos que ir adaptando a ellas y eso es lo que ha hecho Angular. A mí me encanta el simple hecho de que, sí, es cierto, es un poco estresante de que cada 6 meses tenés que estar ahorita pendiente de qué es lo que nos trae Angular para el siguiente release. Imagínate, ahorita estamos en la versión 19 con el tema de los signals, o sea, es una evolución impresionante. Me encanta porque conforme tú vas viendo todas las features nuevas que van agregando, tú no quieres de estar aprendiéndote otro framework y tú dices, no, es que Angular cumple las necesidades de cualquier proyecto que un cliente quiera hacer. Entonces, no es necesario como que meterme el rollo de ponerme a aprender otro framework o otro lenguaje de programación cuando ya Angular está cumpliendo las necesidades. Y si nos ponemos a pensar cómo era Angular JS en aquel entonces que se basaba en el patrón MVC, era un poco fácil entender ese patrón porque los que venimos de trabajar con C# sabemos el patrón MVC cómo funciona. Entonces, verlo en el lado del frontend era interesante, aunque tedioso de ver la lógica, porque parecía que tenía que tener un orden lógico cuando tú estabas agregando tu código. Y ahora, basado en componentes, es como que más sencillo, ¿verdad? Aplicar microfrontends, todo eso para mí, ¿por qué no aprender Angular? Sería la cosa. O sea, sí, tal vez la curva de aprendizaje es bastante fuerte para alguien que tal vez nunca ha visto Angular o que quizás nunca ha visto JavaScript, ¿verdad? Porque algunos nunca vieron JavaScript y empiezan directamente con un framework. Entonces, sí, tal vez Angular tiene una curva de aprendizaje bastante alta, pero cuando tú una vez lo manejas y empiezas a hacer más proyectos, a interactuar con todas las features que tiene, no hay vuelta atrás. No quieres dejar de programar con otro framework que no sea Angular. Exacto, y más aún con la introducción de Signal que suavizó muchísimo esa curva de aprendizaje porque ya no hay que aprenderse una sintaxis que siempre había que regresar atrás a la documentación. Si uno dejaba de usarla durante 1 o 2 semanas, ya boom, se te iba de la cabeza la manera exacta en la que uno tenía que decorar cada una de esas funciones. ¿Y cómo fue tu experiencia como tal, adaptándote desde AngularJS a las versiones modernas? ¿Cómo fue esa curva de aprendizaje como tal? Más allá de los cambios que se consideran más significativos y desafiantes de la transición esa entre el framework de AngularJS hacia el nuevo framework, ¿cómo lograste disfrutar
el proceso de seguir la evolución de Angular? Mira que fue bien, vamos a decirlo, interesante, porque fue la necesidad de ir desarrollando proyectos. Mira, yo empecé trabajando con Angular JS, luego Angular 2, ¿verdad? Eso fue por trabajo. Luego viene mi proyecto de graduación de la universidad y yo dije, lo voy a hacer en Angular, pero yo estaba sacando un cursito para poder recordar en ese momento, porque durante estuve en la carrera de la universidad, ya estaba pendiente más de lo que yo estaba en ese momento, me estaban enseñando aplicaciones de vanguardia, auditoría informática, entonces no estaba programando mucho. Y durante esa temporada yo no trabajé en programación. Entonces tuve que reiniciar de cierta forma el reloj de mi cabeza, como que ahora tengo que aprender otras cosas porque estaba basándome en un rol de hardware en ese momento, estaba en soporte técnico. Entonces había dejado un poco la programación, aprendí Angular 4 para poder hacer mi proyecto de graduación. Luego, más adelante, venía la versión 6, ya había pasado incluso a Angular 5, y cada vez que me ponía a ver la documentación ya había un nuevo release y aunque tal vez pareciera lo mismo, siempre habían algunas cosas. Vaya, lo que molesta cuando sucede de que un framework tiene demasiados releases así es que la documentación empieza a ser obsoleta. Entonces, ya cuando tú encuentras la solución para un error, para un bug, para un issue, es como que, ok, pero esto es para Angular 5 y yo tal vez ya estaba en la versión 6. Ujú. Entonces, era un poco estresante y entonces estaba obligada a aprender las nuevas versiones. Luego de eso, toqué un poco de Angular 11 y 13. Estaba trabajando como por hora con un amigo y me dice, ok, este es el proyecto y vamos a utilizar Angular 11 para este, Angular 13 para este y en el backend vamos a estar usando C Sharp. Entonces, ahí fue donde prácticamente le agarré bastante experiencia a esas dos versiones de Angular. Eran muy similares y si no me equivoco eran LTS, pero sí, esas son con las que más agarré cancheo, como decimos acá. Y luego pasamos a la versión 16 y luego a la 17, a la 18 que apenas la empecé a escarbar, como decimos. El tema de los signals para mí fue una salvación porque yo venía de estar desarrollando con React. Ujú. Entonces, de estar trabajando con Functional Components, con el Use State, con los hooks, entonces era tedioso para mí a veces volver a Angular y tener que estar trabajando con Engine Model o con Forms y cómo pasar los datos, etcétera. Entonces, cuando vienen los signals, yo así, Dios mío, qué rico, qué bien. Fue como una curva de aprendizaje todavía más fácil de llevar, porque si yo venía de React y ya sé cómo funcionan los hooks, prácticamente la parte del USSD es cómo funcionan los signals. Me ayudó y no me ha costado. Y ahorita con cada release estoy traveseando y viendo qué es lo que se puede hacer. Pero así ha sido mi experiencia. Es como que dejaba un tiempo y cuando volvía tenía que leer la documentación y todo. Y para mí lo más difícil era como que buscar una librería gráfica con la cual trabajar en los proyectos de Angular. Porque sí, tal vez fui frontend, no soy la mejor en diseño porque me pongo muy estresada en el momento de querer diseñar algo que al cliente le guste, ¿verdad? Pero bendito sea Angular Material. Me encanta trabajar con Angular Material y esa es otra cosa que me ha encantado, que actualizan la versión de Angular y están obligados a tener que actualizar Angular Material, y lo cual es espectacular porque para mí es la librería gráfica más completa con la que podemos trabajar nuestros proyectos de Angular. No, no tengo queja, la verdad. Tener a Angular Material como parte del ecosistema da un montón de ventajas. Esa biblioteca de componentes es bastante completa y hay muchas cosas que esperamos para el próximo año que puedan continuar perfilándose dentro de la simbiosis esa entre framework y la parte visual de presentación de los componentes. Y Kenzie, en esa experiencia tuya en específico, ¿cuál ha sido el área o concepto de Angular que más te ha costado dominar? Y la típica pregunta de cuáles fueron las estrategias que utilizaste para poder superar ese desafío. Ok, en cuestión de frontend, me gusta mucho el backend, por cierto. Soy full stack, pero en la parte del desarrollo de frontend, en el caso con Angular, lo que me daba bastante tarea, vamos a decirlo, era la parte del ruteo, entender bien el ruteo, más que todo cuando estás trabajando con programación modular.
cuando en ese entonces Angular todavía trabajaba por módulo, los componentes, que si tú querías crear como que una parte un subsistema de tu sistema, lo hacías por módulos. Entonces, bueno, ahorita que ya estamos con Standalone, todos los hacemos independientes, ¿verdad? Pero en ese momento era programación modular, aprender bien lo del lazy loading. Quise como que prepararme bien para entender el ruteo, porque se me daba problemas en todos los frameworks. O sea, no era el hecho de que no entendiera cómo funcionara, sino de que lo complejo que puede hacer a veces un sistema demasiado grande y estás trabajando con rutas y cómo te mueves entre una y la otra, que estás tal vez implementando Redux en el fondo u otros patrones para poder guardar el estado, todo eso. Entonces, más que todo fue la parte del ruteo y entender una que otra directiva, pero lo que me ayudó fue que yo dije, ok, si voy a aprender ruteo, lo voy a hacer y ya no me va a volver a dar problemas nunca más en la vida. Me atreví a dar una charla de Angular Routing. Y fue súper divertido porque se me vinieron las ideas de cómo entender cómo funcionaba el ruteo modular o el lazy loading de Angular. En ese momento, todavía creo que estábamos en Angular 16 y lo vi a través de cómo está un mall, un shopping mall, que tiene varios pisos y cada piso era un módulo. Y ese módulo, ese piso, que es como un módulo, tiene varias tiendas y cada tienda es una ruta. Y así fue como pude explicarle a la comunidad y entender mucho mejor yo cómo funcionaba el ruteo a través de módulos en Angular. Y ahora con los Standalone Components es belleza todavía más, ¿verdad? Mucho más fácil. Exacto, es que no hay manera mejor de aprender un contenido que tomar el desafío de enseñarlo, ¿verdad? Así es, definitivamente es la mejor medicina para eso. Y además el sistema de enrutamiento de Angular, que ya me imagino que le has cogido un poco de cariño, ¿cuáles Sí. son tus dos o tres características favoritas de Angular y cómo es que han influido en tu trabajo en el día a día con el framework? Es difícil elegirlas, pero conforme han ido avanzando las versiones de Angular, creo que la primera que podría decir en este momento son los signals. Para mí fue como que una evolución inmensa y un giro de más de 360 grados para todos los desarrolladores que veníamos de programar cosas bien, bien pesadas. Esa sería la número uno. La número dos es su integración con cualquier tipo de librería y la bonita documentación que hay y cómo ahora el flujo de Angular es mucho más entendible. Y Ujú, vamos a ver, como tercera feature están bueno, vamos a poner estas dos juntas, que está el ruteo y los guards, los ujú. guardianes, que de hecho también para entender los guardianes me atreví a dar un workshop de cómo funcionan los guards. Eso fue en el DevFest del año pasado, aquí en mi ciudad. Y dije yo, vamos a hablar de los guards. Va a ser la mejor forma de entenderlos. Y creo que les hablé como de 3 guards y estuvo muy bonita la charla. Y esa fue. Han sido como las features que más me han llamado la atención y con las que más he tratado de trabajar para poderles entender lo mejor que pueda. Exacto. ¿Y cuáles son los consejos que le darías a quienes están comenzando a aprender Angular y puede que estén enfrentando o una curva de aprendizaje ligeramente pronunciada o estén bloqueados en una funcionalidad, en un área en específica del framework y no tengan la oportunidad o el coraje de ir a enseñar a otras personas para poder tratar de desentramar ese proceso cognitivo? Ok, primero les diría, no se frustren. Todos empezamos, creo, por esa etapa de aprendizaje y lo bonito de eso es que si tú buscas a alguien que sepa de Angular, no te va a negar el consejo, no te va a negar una mentoría. Le agradezco mucho a las personas que se han involucrado conmigo para yo poder entender mejor. Son dos mentores los que tuve con quien aprendí Angular JS y el otro compañero que también es parte de los fundadores de DevTeam 504 que se llama Gerson, con quien trabajo seguido y somos compañeros de trabajo también y pues ahí pasamos en la comunidad pendientes y todo. Es encantador de cómo ver de que si tú buscas a alguien que sepa de Angular, inmediatamente te dice, ok, puedes irte por este camino y es interesante porque ellos tienen tanta experiencia. Por ejemplo, Ricardo, que es GDE de Angular aquí en Honduras, es otra persona, Leo, hola, le digo yo, tengo este problema. Y ella me dice, ok, creo que eso se tiene que deber a esto. Entonces, lo bonito es eso de que la comunidad de Angular es amplia. Hay muchas personas con las cuales tú te puedes apoyar. Entonces yo les diría a todos, busquen una comunidad,
busquen mentorías, saquen cursos, pero cuando uno busca un curso tiene que fijarse en una cosa. No es en sí la cantidad de estrellas, sino que fíjate en el contenido, fíjate en los comentarios. Las personas a veces son bien puntuales cuando dejan un comentario en un curso. Yo, el que puedo decirte que es el mejor curso de Angular que he visto es el del profesor Fernando Herrera, que he tenido el placer de platicar con él en charlas virtuales que tuvimos aquí en Honduras y él desde Canadá, ¿verdad? Es una de las personas que te explica con peras y manzanas cómo entender Angular. Difícilmente una persona te lo puede decir de esa manera debido a la curva de aprendizaje que tenemos que enfrentar. Leer la documentación siempre. Créeme que creo que ese es uno de los puntos débiles que tenemos como desarrolladores, y es que odiamos a veces leer la documentación. Pasamos tal vez 4 horas lidiando con un bug y cuando te das cuenta en la documentación te dice cómo se resuelve ese tipo de cosas y lo habías resuelto tal vez en menos de 30 minutos. Entonces lean siempre la documentación. Hay muchos foros en los cuales uno se puede apoyar también para ver un error y a través de esas comunidades así, a través de estos foros es como Angular ha podido identificar cosas que tenía que mejorar en el framework. Por ejemplo, el tema de los forms, de Angular Forms. Esa fue una de las cosas que había un issue que creo que estaba publicado en GitHub. Creo que esa pregunta hasta la usamos nosotros como parte para dar un premio a los del evento. Y era cuál era el número de issue que tenía en GitHub este problema de Angular con los forms. No me acuerdo en este momento ya. Entonces, a través de eso es como Angular fue identificando sus cosas a mejorar, ¿verdad? Entonces, yo les diría, no se rindan, no se frustren, es parte del aprendizaje pasar por esos momentos en los que uno está bloqueado y hay documentación, hay muchos lugares en los que uno puede apoyarse, pero nunca dejen de lado leer la documentación y buscar una comunidad y no tener miedo de preguntar, porque a veces a veces pensamos que la pregunta es tonta y no es así. Siempre se aprende algo, incluso aprendan chicos también a poder dar el contexto completo, no tengan miedo de tal vez mandar un testamento, o sea, estoy trabajando este proyecto, hice esta feature y estoy teniendo este problema y se me da cuando está sucediendo esto y esto. Entonces, no tengan pena de preguntar, no existen las preguntas tontas, ¿verdad? Eso te podría De tus decir. muy buenos consejos. Sí. Y te quería preguntar, ¿no siempre tenemos el lujazo de comenzar a trabajar en un proyecto desde cero y emplear la última versión que hay de Angular, así sin haber pasado por el costoso proceso de migración de una versión hacia la siguiente y más todavía cuando hay una brecha gigantesca entre la última versión y en la que puede estar un proyecto que aún tengamos que mantener? Para aquellas personas que por diversos motivos tienen que continuar manteniendo aplicaciones basadas en, incluso hasta en AngularJS hoy en día, o Sí. anteriores a la versión 17, que viene siendo un punto de avance significativo en lo que es el Angular moderno, ¿qué recomendaciones tendrías para planificar técnicamente esas posibles migraciones y no morir en el intento? Sí, esta es una pregunta muy buena. Me pasó hace poco con mi cliente actual y es que tenemos un proyecto en Angular y estábamos revisando qué cosas se tendrían que actualizar, migrar, ya sea en los proyectos de .NET Core o los de Frontend, porque trabajamos bastante con sistemas legacy. Y uno de esos fue de que el proyecto estaba utilizando, si no me equivoco, Angular 14. Entonces yo le mencionaba al cliente, ok, ya Angular tiene una nueva versión, ahorita el proyecto está dando ciertos errores por esto y tenemos que estar trabajando con esta versión de Node.js. Entonces, cuando tú justificas el porqué de las cosas, el cliente mucho confía en nuestro criterio también, no tengamos miedo de recomendar algo, es lo que te puedo decir. Me gustó el hecho de que confiaron mucho en lo que les mencioné y entonces ellos me pidieron cuáles son los pasos para poderlo migrar al menos hasta la versión 17 del proyecto. Yo les di los pasos, es basado en la documentación, es como que prepara un plan, da las razones del por qué y confía en tus habilidades, en lo que tú sabes, porque es muy complicado estar manteniendo, o sea, Angular JS ya está demasiado legacy, por así decirlo, o sea, encontrar documentación exacta de tal vez de un error va a ser bien complicado con el tiempo, temas de seguridad, temas de librerías, entonces pon todos esos puntos.
no tengas miedo de pasar a una nueva versión, porque ahí está la documentación, ahí te dice, ok, si estoy en esta versión, ¿cómo hago para pasar a una? ¿O cuál es lo más recomendable para irlo migrando poco a poco? O refactoricen. Es muy bonita la experiencia de refactorizar un proyecto que está hecho en algo bien legacy y pasarlo a algo tan moderno. Se vuelve más interesante todavía, hay más ideas todavía de cómo resolver cosas, de cómo mejorar un proceso, de cómo mejorar el performance de tu aplicación. Entonces, es lo que les podría aconsejar con relación a migrar de proyectos viejos a una versión más nueva. O sea, no tengan miedo de sus habilidades y de decirle a su cliente, ok, tenemos que hacerlo porque está sucediendo eso. O sea, tampoco es de que te va a llevar costos altísimos en dinero, vamos a decirlo. O sea, hay un plan, pueden hacer un backlog. Entonces, de a poco pueden irlo migrando, pueden hacerlo por módulos y así sucesivamente. Es lo que te podría decir sobre esta pregunta. ¿Qué es lo que se arriesga si no se hace? Si se decide quedar para siempre en una versión y estar expuesto a la cantidad de vulnerabilidades o de problemas, de fallas estructurales que puedan haberse reconocidos posteriormente en otras versiones. ¿Cuál es el riesgo ahí a nivel de empresa? Algo que me encanta de Angular es que ya tiene todo integrado, o sea, tú no ocupas realmente estarle instalando librerías de terceros para poder hacer que tu proyecto funcione. Pero cuando estás trabajando con una versión muy vieja y un paquete ya fue actualizado o tú necesitas instalarle una librería de tercero, no está disponible para tu versión de Angular. Ahí te dice, no, solo funciona con versiones de Angular desde aquí para arriba. Entonces, el problema está con las librerías de terceros que necesitan migrar, que dejaron de tener soporte o que te necesitas migrarlas a una versión más nueva. Y esto trae mucho problema de seguridad. Actualmente es exagerado cómo ha aumentado el interés de las empresas por invertir en seguridad y por estar pendiente, ok, este proyecto está trabajando con esta librería, está muy vieja y tiene vulnerabilidades, buscar una opción diferente que haga lo mismo o parecido o que tenga mejores opciones, pero que no tenga tanto tiempo sin tener mantenimiento esta librería. Y recordad que hayamos tantos paquetes últimamente disponibles para poder utilizar y dependiendo de tu necesidad, te toca a veces instalarlos y uno se pone a pensar, cuando tú estás haciendo el npm install de la librería y te salen las letritas en rojo y uno se pone a pensar, no es tan buena idea usar esta librería entonces. Imagínate para los que trabajan con React. Yo estaba viendo la vez pasada un proyecto y Dios mío, o sea, todos los paquetes que estaban añadidos, todos habían actualizado, exagerado y yo viendo a ver cuál era la mejor opción de migrarlo y había unas que ya habían dejado de tener mantenimiento y no tenían versión nueva, pero era la única librería que yo había encontrado para hacer esa necesidad, no había encontrado una opción B. Entonces te estás enfrentando a problemas de seguridad, de mantenimiento y de no encontrar ya documentación para un nicho, porque conforme vas migrando tal vez en framework, te sigue funcionando esa librería, pero puede de que empiece a tener problemas con otras features del framework y eso es lo que puede pasar. Es necesario realmente hacer una migración. Yo diría, no hay que tener miedo a los cambios, es algo permanente en nuestro día a día, más con nosotros que trabajamos con tecnología. Realmente hoy estamos viendo algo nuevo, pero mañana ya está obsoleto. Entonces hay que saber recomendar y documentación que le pueda apoyar a los dueños de los proyectos para que puedan tener en su mente la idea maquinada de que tenemos que hacer una migración. Exacto. Eso es un punto definitivo a la hora de convencer a alguien que aún no tenga comprendido cuál sería el costo o facilitar eso a nivel de organización, porque al final tiene un precio, tener que pasar por un proceso de ajuste de deuda técnica en vez de ponerle más y más funcionalidad al sistema existente. Y si pudiera añadir también otro elemento que pudiera ayudar a demostrar ese tipo de facilidades que da actualizar hacia la nueva versión, sería incorporar nuevas funcionalidades que garantizan un mejor rendimiento en la experiencia del usuario. Por ejemplo, la hidratación progresiva, la nueva estructura de flujo en Angular reemplazando las tradicionales directivas estructurales. Está la arquitectura esta de componentes autónomos, los componentes standalone y un sinfín de nuevos elementos que han sido adicionados a las últimas versiones del framework que si no se emplean
Por ejemplo, los bloques diferidos también puede ser una opción bastante importante de poder integrar en los componentes que nosotros utilizamos el día a día. Y si no se usan o si no se pueden usar porque sencillamente estemos en una versión que no lo tenía, estamos dejando de garantizar que la aplicación cargue más rápido, sea mucho más rápidamente interactiva ante los eventos del usuario y de la menor cantidad de problemas desde ese punto de vista de UX. Así es, definitivamente. Y Kenzie, mirando hacia el futuro, ¿qué esperas o deseas ver en las próximas versiones de Angular para reducir la curva de aprendizaje que habías mencionado en el inicio? ¿Y cómo crees que este framework continuará siendo relevante en el desarrollo del lado del frontend con tanta cantidad de alternativas que existen en el mercado? Mira, yo de Angular ya realmente que así como está, para mí es como que el más poderoso de los frameworks con todo lo que ya tiene. O sea, yo no tendría necesidad, o sea, me han pedido como que quiero hacer un proyecto así, usa Angular. Si lo único difícil a veces es encontrar a alguien que tenga el expertise que se necesita, porque tal vez el tiempo de entrega va a ser bastante corto. Pero algo que también a mí me encantaría ver de Angular es que tenga una opción full para lo que es la programación mobile, porque te estás ahorita dependiendo de Ionic, por ejemplo, o de Capacitor para Ujú. poder crear aplicaciones móviles. Y ¿por qué no tener una opción full de Angular, o sea, creada por los de Angular, que sea directamente para la parte mobile? Y lo miro como que va a ser un bonito proyecto sabiendo de que está React Native y lo poderoso que es ese para poder trabajar programación nativa, en este caso para teléfonos. Pero Angular está en un punto en el que si lo mismo que tú programas para una web, lo puedes integrar en un mobile y solamente lo integras para que sea una aplicación mobile. Tenemos la parte de PWA y todo eso, pero sería interesante y muy bonito ver que todos los que tenemos Angular en nuestra cabeza y lo hemos trabajado a través de los años para web, para PWA, con Ionic o con Capacitor, empezar a ver cómo trabajar algo full de Angular para lo que es desarrollo mobile. Me encantaría ver una evolución así de grande de Angular. Sí, el nivel de desarrollo más allá de la plataforma web que se ofrece por defecto es una funcionalidad que definitivamente ayudaría a muchas personas que necesitan salir de la dependencia con Ionic y Capacito, que no necesariamente es algo que de manera arquitectónica sea una prioridad bastante importante, porque el tener el framework desacoplado de cada una de las plataformas también tiene mucho valor. Así es, así es. Bueno, Kenzie, muchísimas gracias por haber compartido esa experiencia durante toda la transición por diferentes fases del framework y la historia que te ayudó a entrar acá en el desarrollo de Angular. Y espero que continuemos todo ese camino a lo largo de las versiones 20 y pico, ya que el Así framework es. está saliendo de todo el periodo este de adolescencia. Así que vamos a ver qué nos depara en el futuro, en los próximos años y que continúe siendo un framework relevante para que nos ayude a solucionar los típicos desafíos que ocurren en el lado acá del frontend. Así es. Yo les diría a todos, no le tengan miedo. Realmente fue bonito estar pendiente ahorita del lanzamiento de la nueva versión de Angular. Y digo, ok, si ya pusieron los signals y ahora qué de nuevo van a traer, digo yo. Y empecé a ver gente publicando que era el nuevo que traía. De hecho, tú publicaste unos artículos que yo los leí, también Besael Pérez, y yo estaba, digo, wow, necesito ver el live donde van a estar hablando en sí de en qué consiste cada uno de los features nuevos y fue divertido y qué interesante sería mejor hacer un meet completo y como que vernos allá con gente de la comunidad y decir, no, yo vengo de Angular JS y poder contar esas experiencias, ¿verdad?, con la comunidad. Pero es lo que nos trae Angular, es un framework que sigue trabajando en evolucionar y hacernos más fácil la vida a los desarrolladores. De hecho, yo le puedo decir a todos, estudien Angular, no se queden solo con esos lenguajes de los que tenemos, tiempo, o sea, ya JavaScript lo prefieren trabajar siempre con un framework, ya no puro JavaScript. Y facilita mucho específicamente lo del tema del enrutamiento, los formularios, que ahora con esta sinergia con Signa van a haber cosas buenísimas en los próximos tiempos de Angular.
Y sí, estoy súper emocionado también de ver cómo va evolucionando Framework. Así que, Kenzie, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima oportunidad. Listo, un saludo a toda la comunidad y pues sigan aprendiendo Angular, no se cansen. Vale, chao, chao. Nos vemos. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.